Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, correspondientemente a la hora que estén viendo el video. Este video va a tratar sobre la historia de la genética y los diferentes personajes que a lo largo del tiempo y la historia fueron dejando su huella sobre la genética. Para empezar tenemos al monje austriaco Gregor Mendel, también apodado como el padre de la genética. Nació un 20 de julio de 1822 y falleció un 6 de enero de 1884. Fue un católico y naturalista. Formuló por medio de diferentes trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes y alberjas las hoy llamadas leyes de Mendel, que dieron origen a la herencia genética. Los primeros trabajos en genética fueron realizados por Mendel. Inicialmente efectuó cruces de semillas con diferentes estilos. En los resultados se pueden encontrar diferentes caracteres que según el alelo dominante o recesivo pueden expresarse de distintas maneras. Los alelos dominantes se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético sobre el fenotipo heterocigoto. El trabajo de Mendel no fue valorado cuando lo publicó en 1865. Sus resultados fueron ignorados por completo y tuvieron que transcurrir más de 30 años para que fueran reconocidos y entendidos. La primera ley de Mendel, o principio de uniformidad, es cuando se cruzan dos individuos de raza pura y los híbridos resultantes son todos iguales. La segunda ley, o principio de la segregación, son cuando ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque ellos no se manifiesten. La tercera ley, o principio de combinación independiente, hace referencia al cruce polihíbrido, es decir, más de dos caracteres. Hugo Marie de Beers nació el 16 de febrero de 1848 y falleció el 21 de mayo de 1935. Fue un botánico neerlandés y uno de los primeros genetistas, quien redescubrió en 1900 las leyes fundamentales de la genética, publicado primero por Gregor Mendel en 1865. Hugo se desempeñó como profesor en el área de botánica y genética, llegando a ocupar el cargo de rector de la Universidad de Ámsterdam. William Beckson, nacido el 8 de agosto de 1861 y falleció el 8 de febrero de 1926. Fue un biólogo y genetista inglés y uno de los que utilizó el trabajo de Gregor Mendel, razón por la que es considerado uno de los fundadores de la genética humana. Fue muy crítico con la concepción exclusivamente cromosómica de la herencia y defendió la teoría de la evolución en oposición a la teoría de Charles Darwin. Cursó estudios en la Universidad de Cambridge, trabajó como ayudante de la cátedra de zoología y aprovechó la posibilidad que le ofrecía el jardín botánico para dedicarse al estudio de los problemas de variación y la herencia, las cuales se interesó desde que comenzó su vida científica. En 1909 fue elegido catedrático de biología, un puesto para 5 años dotada anónimamente. Su relación con el mendelismo se manifiesta en su primer trabajo titulado Hibridación y cruzamiento como método de investigación científica, que presenta en la primera conferencia internacional sobre hibridación, celebrada en Londres en 1899. Fue quien dijo las primeras noticias en Inglaterra sobre la investigación de Mendel, convirtiéndose desde entonces en uno de sus grandes defensores. María Stevens, nacida el 7 de julio de 1861 y falleció el 4 de mayo de 1912. Fue una genetista estadounidense de ascendencia inglesa y sueca. Fue la primera investigadora en descubrir las bases cromosómicas que determinan el sexo, que amplió exitosamente los campos de la embriología y citogenética. En los primeros años, María asistió a la escuela pública, donde descubrió rápidamente sus capacidades intelectuales, completando en 2 años un curso de 4 años. Se graduó como la primera de su clase. Tanto como María como su hermana Emma obtuvieron calificaciones excelentes y fueron 2 de las 3 mujeres que se graduaron en 1880 en Oxford, en un periodo de 11 años. Después de graduarse, se vio en la obligación de trabajar para ganarse la vida.
como maestra en una escuela y bibliotecaria, y como tenía interés en seguir estudiando para dedicarse a la investigación, en esos años ahorró dinero suficiente para poder ingresar a universidad. No pudo volver a estudiar sino hasta 1896, cuando ya tenía 35 años. Se matriculó en la Universidad de Stanford, donde completó su licenciatura en 1899. Posterior, en el año 1900, completó los estudios de su maestría y redactó su tesis doctoral, titulada Estudios sobre los infusorios ciliados, que fue su primer trabajo publicado y apareció en las actas de la Academia de Ciencias de California. Reginald Punnett, nacido el 25 de septiembre de 1866 y falleció el 4 de diciembre de 1945 a la edad de 79 años. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde fue a estudiar inicialmente medicina, pero se graduó de zoología en 1898. Fue uno de los padres de la herencia genética. Con William Benson, Punnett ayudó al establecimiento de la genética como una nueva ciencia. Juntos descubrieron el fenotipo del ligamento, una auténtica excepción a las leyes de Mendel. A Punnett se le debe el honor de haber creado el cuadro de Punnett, una herramienta genética aún empleada hoy en día para predecir los pronósticos de los genotipos y fenotipos de la descendencia. Se trata de una tabla de doble entrada donde se puede representar cómo se realizan las combinaciones aleatorias de los alelos parentales en su descendencia. Wilhelm Johanson, nacido el 3 de febrero de 1857 y falleció el 11 de noviembre de 1927, fue un botánico, genetista, filósofo vegetal danés. Fue un catedrático de la agricultura en la universidad de su ciudad. En 1909 acuñó el término gen a partir del griego que origina, como abreviatura de la palabra pangénesis, acuñado por Hugo de Birch en 1889. También acuñó las palabras genotipo y fenotipo en 1911. No obstante, los términos genotipo y fenotipo tuvieron un principio para Johanson, un significado de población, no individual. El fenotipo era una descripción estadística de la apariencia de los caracteres entre una población, y el término genotipo era una abstracción referida a los linajes puros. Thomas Morgan, nacido el 25 de septiembre de 1866 y falleció el 4 de diciembre de 1945, fue un genetista estadounidense. Estudió la historia natural, zoología y macromutación en moscas de la fruta. Sus contribuciones científicas más importantes fueron en el campo de la genética. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933 por demostrar que los cromosomas son portadores de genes, los que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Boyer. Los experimentos realizados por Morgan fueron ilustrados en el enlace X, herencia de una mutación. Thomas trabajó intensamente en un programa de reproducción y cruce de miles de moscas de fruta en la Universidad de Nueva York, en un cuarto de paso a llamarse el cuarto de las moscas. Intentó hacer mutar las moscas con diversos medios, rayos X, centrifugadoras, entre otros. Las moscas de las frutas, la cual posee 4 pares de cromosomas, uno de sus pares se identificó como contenido cromosomas sexuales XY y amplió los principios mendelianos en las moscas. El estudio de la herencia realizado por Morgan demostró la herencia ligada al sexo, y es una de las primeras evidencias que confirman la teoría cromosómica de la herencia basada en el cruzamiento. En 1909 Morgan observó una mosca de la fruta con mutaciones extrañas, a la que le llamó ojos blancos, debido precisamente a la coloración de sus ojos, que normalmente eran de color rojo, pero esta mosca presentaba una coloración blanca. Analizando esta mosca al microscopio, Morgan descubrió que era macho y decidió usarlo como semental para así poder observar cómo iría pasando la generación en generación la nueva característica de los ojos blancos. Toda la descendencia de esta cruzada resultó los ojos rojos.
los cuales hizo sospechar a Morgan que algo raro había ocurrido, pues el color de los ojos del padre no podía haber desaparecido. Decidió entonces tomar un par de hijas moscas y cruzarlas entre sí, simplemente para ver qué pasaba. La sorpresa de Morgan fue muy grande al observar que las moscas nietas, solo los machos presentaban los ojos blancos. El problema entonces fue explicar qué había ocurrido durante la transmisión hereditaria para que el color de los ojos blancos solo lo poseyeran los machos. Barbara McClinton, nacida el 16 de junio de 1902 y falleció el 3 de septiembre de 1992. Fue una científica estadounidense especializada en citogenética que obtuvo el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1983. Aunque inicialmente fue inscrita como Eleanor, se modificó el registro a los 4 meses de edad, efectuando el cambio de nombre por el que fue conocido como Barbara. Fue la tercera hija del médico Thomas Henry McClinton y Sarah Andy McClinton. Mostró una gran independencia desde temprana edad que ella describía como capacidad de estar sola. Bárbara se doctoró en botánica en 1927 por la Universidad de Cornell, donde posteriormente lideró un grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo de toda su carrera. A finales de la década de 1920 estudió los cambios que acontecen en los cromosomas durante la reproducción de maíz, poniendo en manifiesto los métodos microscopía desarrollados en su laboratorio, procesos tan fundamentales como la recombinación genética que produce durante la meiosis, iniciadora de la cartografía genética del maíz. Describió el primer mapa del ligamento de este genoma y puso de relieve el papel de los telómeros y centómeros. Debido al gran nivel de su trabajo, fue galardonada varias veces y posteriormente llegó a conformar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1944. En los años 40 y 50, Bárbara descubrió el proceso de la transposición de elementos del genoma y empleó para explicarlo cómo los genes determinan ciertas características físicas. Desarrolló hipótesis sobre la regulación de la expresión genética y la transmisión de los caracteres de los parentales a la progenie de la planta de maíz. Esta investigación fue observada con escepticismo por parte de sus colegas, lo que provocó que dejara de publicar sus datos en 1953. Tras esto decidió dedicarse al estudio de la citogenética y etnobotánica de las razas sudamericanas de maíz. Durante las décadas de los 70, científicos publicaron los mecanismos de regulación de la expresión genética que había descrito y postulado más de 20 años antes. Como galardón de sus descubrimientos en el campo de la transposición genética, le fue adjudicado en solitario el Premio Nobel. Fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Medicina y la única que lo había recibido en solitario. Rosalind Franklin, nacida el 25 de julio de 1920 y falleció el 16 de abril de 1958, fue una química y cristalógrafa británica cuyo trabajo fue fundamental para la comprensión de la estructura del ácido desarribonucleico ADN, el ácido ribonucleico, el ARN, y los virus, el carbón y el grafito. Aunque sus trabajos sobre el carbón y los virus fueron reconocidos durante su vida, su contribución al descubrimiento de la estructura del ADN pasó desapercibida. A causa de ello, ha sido calificada como la heroína agraviada, heroína olvidada, dama oscura del ADN y ícono feminista. Franklin es más conocida por el trabajo sobre las imágenes de difracción de rayos X del ADN, que condujo al descubrimiento de la doble hélice del ADN, por el que Francis Crick, James Watson, Maurice Wilkinson
compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Watson sugirió que la idea hubiera sido que el Premio Nobel de Química lo hubiera recibido Franklin junto con Wilson, pero aunque todavía no existían normas que prohibieran los premios póstumos, el Comité Nobel no solía hacer nominaciones póstumas. No fue hasta el 2023 que científicos basados en nuevas pruebas concluyeron que Rosalind Franklin contribuyó de la misma forma que sus compañeros en el proceso de descubrimiento del ADN, en lugar de que como se presentó posteriormente al momento del descubrimiento. De esta manera se dio el reconocimiento a Rosalind Franklin sobre el descubrimiento del ADN. Francis Crick, nacido el 8 de junio de 1916 y falleció el 28 de julio de 2004, fue un físico, biólogo molecular, neurobiólogo británico. Para su doctorado trabajó en un proyecto para medir la viscosidad del agua en altas temperaturas, al cual luego describió como aburrido. Pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, un incidente que una bomba cayó en el techo del laboratorio, destruyendo su aparato experimental, truncó su carrera de físico. En 1939 a 1947 tomó parte de la investigación sobre minas magnéticas y acústicas por encargo de la Marina Real Británica. Trabajó en el diseño de nuevas minas que fue efectiva contra los rastreadores de minas alemanas. Al terminar la guerra, se interesó por la biología y química. Después de la guerra, en 1947, Crick comenzó a estudiar biología y formó parte de un gran grupo importante de científicos del área de la física a la investigación biológica. Esta migración fue posible debido a la influencia del físico como John Rondall, que ayudó a ganar la guerra con inventos como el radar. Crick tuvo que pasar de la elegancia y profundidad simplicidad a la física, a los elaborados mecanismos químicos en las que selección natural ha evolucionado a lo largo de miles de años. Debido a esta transmisión, casi como si uno hubiera nacido otra vez, de acuerdo a Crick. La experiencia de aprender física le enseñó cosas importantes y convicciones de cómo la física ya era un éxito. También se podría lograr grandes avances en otras ciencias, como biología. Crick sintió que esta actitud lo animó a ser más atrevido en los biólogos típicos, que tenían que preocuparse de los problemas de la biología sin prestar atención a los logros obtenidos en la física. De 1947 a 1949, Crick trabajó estudiando las partes físicas del citoplasma. Allí también se ocupó de la química orgánica, la cristalografía de rayos X. Después de esos 2 años se unió al laboratorio de Cambridge. En 1951, Crick comenzó a trabajar con James Watson para descubrir la estructura de la molécula del ADN, ya identificada por los biólogos como la llave para el inicio de la comprensión de la genética. Basándose en los análisis de las imágenes de alta resolución de los rayos X del ADN por Rosalind Franklin, en las competencias específicas en la física, la cristalografía de los rayos X de Crick y en genética de los virus y las bacterias de Watson, propusieron la estructura en doble hélice de la molécula del ADN, publicada el 25 de abril de 1953 en la revista Nature. La estructura de la molécula de doble hélice del ADN dio al mundo la llave para entender muchos de los secretos de la vida. Toda la vida en la Tierra existe únicamente gracias a este omnipresente ADN. Desde
la bacteria más pequeña hasta el hombre. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1962 junto a James Watson y el británico de origen neerlandés Mauricio Wilkes, cuyos trabajos sirvieron de base a pesar de la importancia de la contribución de la física de Rosalind. Ella no obtuvo este reconocimiento ya que había fallecido en 1958 y el Nobel no se concedía. Esta investigación dio como resultado que cada parte de la molécula lleva 4 bases químicas enfrentadas 2 a 2, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Estas 4 bases químicas, abreviadas como A, T, C y G, constituyen el alfabeto, por parte que se escriben los genes a lo largo de la cadena del ADN. Explica también que cada parte del ADN es un doble espejo del que tiene enfrente, lo que explica por qué el ADN puede copiarse y reproducirse. Crick y Watson empezaron a estudiar y descifrar el ADN a finales de 1966. James Watson, nacido el 6 de abril de 1928, es un biólogo molecular, genetista, zoólogo estadounidense. En 1953 publicó junto con Francis Crick el artículo académico en el que proponía la estructura de doble hélice de la molécula del ADN. Watson y Crick recibieron en 1962 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y su importancia para la transferencia de información de materia viva. En los años posteriores se ha reconocido a Watson y a sus colegas no atribuyeron debidamente a su colega Rosalind Franklin sus contribuciones al descubrimiento de la estructura del doble hélice. Para finalizar este video, podemos rescatar que Rosalind Franklin no recibió todos los reconocimientos a sus diferentes investigaciones, como por ejemplo, un día antes de desvelar la estructura del virus del mosaico del tabaco en una feria internacional de Bruselas, murió de cáncer de ovario a la edad de 37 años en 1958, y miembro de su equipo continuó con la investigación y obtuvo el Premio Nobel de la Química en 1982, dando como resultado que Rosalind no pudo tener el reconocimiento por esa investigación del virus del mosaico del tabaco. Eso vendría a ser todo sobre mi investigación sobre la historia de la genética y los diferentes aportantes. Espero que les haya gustado. Gracias.